juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, que trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero, en el 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Sí. Un ratito me esperan, por favor. Ya, seguimos. Pablo y Silas en Berea, dice el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron mucho de ellos, y mujeres griegas y de distinción, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Aquí en Berea, ahorita vamos a hacer una pausita. Dice, la mente de los bereanos no estaba estrechada por el prejuicio. Como hemos leído, ¿no? Ellos escudriñaban, ellos investigaban la verdad de la doctrina que presentaban los apóstoles, ¿no? Estudiaban ellos la Biblia. La profeta Elena G. de White habla en su libro diciendo que los ángeles celestiales estaban junto con ellos, iluminando sus mentes e impresionando sus corazones. Doquiera se proclaman las verdades del Evangelio. Aquellos que ella también nos da un consejo, ¿no? Que no nos aferremos a las fábulas agradables por las cuales el enemigo suele extraviar muchas almas. Le llaman, ¿no? Fábulas agradables. Vamos a seguir. El 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es corto, ¿no? Lo que habla de lo que pasó en Berea, pero igual nos muestra, ¿no? Que los hermanos eran más estudiosos de la palabra
ahí en Berea, diferente a lo que es en Atenas. Ahorita vamos a leer. El versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Cuando Pablo vio la hermosura y la grandeza que lo rodeaban y la ciudad enteramente entregada a la idolatría, su espíritu se llenó de celo por Dios, a quien veía deshonrado por todas partes, y su corazón se llenó de compasión por la gente de Atenas, que no obstante su cultura intelectual no conocía al Dios verdadero. Miren, perdí ahorita un poco de la descripción de Atenas, pero era una ciudad que rica en cultura, poesía, filósofo, como se dice, gente estudiada, ¿no? Que tenían bastantes esculturas hechas de mano, ¿no? Bastante inteligencia, inteligente, como dice, filósofos, los griegos estaban ahí. Vamos a leer un poquito más. En el 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en la cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aquí vemos, ¿no?, que Pablo estaba reunido, estaba en derredor de poetas, artistas, filósofos, los doctos y sabios de Atenas. Pero vemos también que con toda su inteligencia y conocimiento general no conocían al Dios que había creado el universo. Sin embargo, algunos de ellos deseaban tener mayor luz. Los tales buscaban el infinito, dice la profeta Elena. Esas imágenes esculpidas, ¿no? Vamos a... Un ratito me esperan, por favor.
El 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. Pues Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Voy a seguir ya. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre, perdón, hasta el 25 voy a leer ya. Ahí está hablando Pablo, que Dios no habita, ¿no?, en templos hechos por manos humanas. Y habla esto porque él vio cuando entró a Atenas, él vio que como tenían varios dioses, tenían esculturas, ¿no?, hechas de diferentes materiales, ¿no?, pero por manos de hombre. Y les hace entender que esas imágenes esculpidas no podían en el sentido más débil representar la gloria de Jehová. Y les recordó, ¿no?, así como hemos leído, les dice que las imágenes no tenían vida, sino que eran manejadas por el poder humano. ¿Cómo es eso que cualquier escultura, uno lo mueve, un ser humano lo mueve? Ya sea de la mesa, afuera, adentro, a cualquier lado. Se movían, o sea, las esculturas se movían solamente cuando las manos del hombre las movían. Por lo tanto, dice, los que las adoraban eran en todo sentido superiores a los objetos de adoración. Es que es la verdad, cualquier estatua no se mueve, ¿no? En cambio, un ser humano que es el que las mueve y supuestamente son los que las adoran, el ser humano es el que se mueve, respira, tiene inteligencia y aún así adoran a no sé, de yeso creo que están hechas, ¿no? Vamos a seguir a leer el 26. Y de unas, dice Pablo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. En esta parte también la profeta Elena habla, ¿no?, que a la vista de Dios, o sea, lo que quería explicar Pablo es que a la vista de Dios todos son iguales. Y en esos tiempos igual no se le trataba, los derechos humanos no eran como ahora, ¿no? Existían esa vez los esclavos y no era nada como ahora.
voy a terminar de leerlo todo ya. Vamos a seguir la lectura, el 27. Dice, perdón, me quedé creo por la mitad. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por lo alto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ¿ya te oiremos acerca de esto otra vez? Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, ahí terminó mi exposición. Los que deseen comentar alguna pregunta. Muchas gracias, Caterina, por el tema del capítulo 17. Como dijo Kate, ¿no? Abarca 3 lugares, o sea, era larguito y abarca 3 lugares donde se continuó con la predicación del Evangelio. Uno de los puntos es Tesalónica, otra de las ciudades es Berea y la otra ciudad donde se predica es Atenas, ¿no? Entonces vemos que en los 3 lugares sucedieron cosas distintas a Pablo y las personas que predicaban con él. Vemos que en el capítulo, en la predicación que realizan en Tesalónica, nuevamente vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Es increíble y eso es algo que nosotros lo tenemos que, mi amor, lo tenemos que tener, el que está con Dios, o sea, indistintamente la denominación que cada uno tenga, existen principios y existen conductas de buen vivir, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos que las conductas que tenían los judíos no eran conductas de buen vivir porque o sea, la palabra indica y dice que algunos creyeron y dice, y se juntaron con Pablo y con Silas en el versículo 4, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo, o sea, ahí vemos lo que estábamos viendo, lo que vemos en todos los lugares donde se predicaba, que tuvieron celos de la obra que estaban realizando, o sea, existe el nombre con lo cual se categoriza lo que sucedía y lo que los motivaba y los movía era el tema de los celos,
¿Por qué ellos logran reunir a tanta gente que ve en pos de ellos? ¿Por qué ellos predican si existe un solo lineamiento? Existe solamente nosotros los que somos de los judíos, que tenemos que predicar el evangelio de Dios. O sea, como que si no estás alineado en una denominación, entonces no haces lo correcto, ¿no? Más o menos vemos cómo de lo que partían los judíos, entonces tienen celos, y dice que toman hombres malos, los juntan en una turba. O sea, ¿qué es tomar hombres malos? O sea, dice que, o sea, contrataron gente, ¿no? Y les pregunto esas actividades de quiénes son, quiénes suelen realizar ese tipo de actividades. Por lo general son los políticos, ¿no ves? Que contratan las masas, las turbas para que vayan en pos. O sea, vemos acá una actitud similar. O sea, toman gente, hombres malos, o sea, y juntando una turba que dice, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, ¿no? O sea, entonces existen en el ser humano códigos de ética que no necesariamente están relacionados a la religión, sino a códigos de un buen vivir, que es el tema, los valores, los principios que deben gobernar a todo ser humano. Y es algo que nosotros todos debemos procurar cultivar. Lo que es correcto, nos convenga o no nos convenga. Lo que es justo, o sea, lo que es bueno, sea de nuestro lado, o sea, de donde venga lo que es justo, ¿no? Y aquí vemos de que los judíos toman actitudes completamente no correctas. Y entonces, ya, y luego sucede, ¿no? Que lo toman a Jasón y demás. Entonces, sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Berea, y es lo que Lucas, el que escribe, recalca y quiere resaltar, y por eso lo dice, es que en Berea los hermanos eran, dice, más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces creo yo de que está escrito para que nosotros lo podamos tomar como un ejemplo. Nosotros de qué tipo somos, nobles o poco nobles, digamos. O sea, nos gusta estudiar, investigar, indagamos, tenemos esa hambre, esa necesidad. Yo les pregunto, cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Busca comida, ¿no ves? O compra, o cocina, o pide, pero busca comida de donde sea y como sea. Y si tiene que trabajar, trabaja, el que no le gusta. O sea, hace lo que sea para conseguir el alimento, la comida. Entonces, debería ser algo similar con el tema del evangelio. La Biblia testifica de que la palabra es el alimento espiritual. Y ¿cuántos de nosotros estamos completamente desnutridos, ¿no? Del alimento espiritual? Porque de una vez en nunca es que comemos. Yo les pregunto, ¿será que así lo hacemos con nuestra alimentación física? Y debería ser similar, ¿no? Debería ser similar, o sea. Entonces aquí vemos el registro de los que vivían en Berea eran más nobles porque recibían con solicitud lo que escuchaban, lo investigaban, lo buscaban, lo veían, lo reveían, dice, para poder corroborar que si era así o no era así. Entonces, para que nadie se las charle, ¿no? Y vemos en el 13 lo mismo, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, ¿no ves? O sea, y también alborotaron a las multitudes. Dice, qué feo lo que hacían, ¿no? Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, ya los hicieron salir de Berea,
y solamente lo sacaron a Pablo porque obviamente Pablo era la figura pública, ¿no? Era el que predicaba, el que hablaba, entonces los demás se quedan todavía afirmando a los que habían creído en el Evangelio y ya Pablo se va para Atenas. Y la situación de Atenas creo que es una situación mucho más conocida por todos, ¿no? Todos conocemos sobre la cultura griega, que creían en muchos dioses, adoraban a muchos dioses, todos los que hemos leído, eso lo hemos pasado en colegio, ¿no? Todo cerca de la cultura griega. Y Pablo utiliza lo que ellos tenían para poderles predicar, ¿no? Que era diciéndoles, ustedes tienen muchos dioses y he encontrado uno que es el Dios no conocido, a ese vengo a predicarles, ¿no? Es interesante cómo Pablo era realmente un orador bien estratégico, ¿no? Porque sabía cómo llegar a la gente, sabía cómo predicarle. Sin embargo, pocos no creyeron, porque resulta que cuando estamos con el vaso lleno y nos vierten agua, lo único que hacemos es rebalsar, ¿no? A veces necesitamos vaciar el vaso para poder recién recibir el agua, o sea, y entonces acordémonos, la cultura griega pues es la cuna del conocimiento, ¿no? Entonces ellos eran los que más sabían, los que más conocían, los que más poseían los entendimientos, las ciencias, las artes y demás. Entonces cuando viene algo nuevo, o sea, como rebalsaba el agua, ¿no? Porque ellos poseían en sus propios en sus propias apreciaciones ellos poseen, y es a veces el peligro que nosotros corremos cuando nos creemos conocer las cosas, ¿no? Dejamos de prestar oído, dejamos de prestar atención al que predica y, y es lo mismo, por ejemplo, cuando a veces vamos a unas predicaciones y uno dice, no predicó bonito, más o menos. Nosotros vamos a juzgar al que predica o vamos orando para que el Espíritu Santo nos hable. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Y a veces ese es el riesgo que corremos de emitir juicios sobre el que predica, sobre el que imparte la palabra, porque nos creemos que lo sabemos, que estamos llenos, que más bien nosotros deberíamos estar ahí predicando, enseñando. A veces eso nos puede llegar a impedir recibir el evangelio de vida, como vemos acá en el caso de los atenienses, ¿no? Que le dijeron, otro día te oiremos, palabrero, o sea, sin embargo, por la gracia de Dios hubo gente que creyó y recibió el evangelio, ¿no? Para bendición de Dios. Esos comentarios tenía Caterina sobre el tema. Paso la palabra a la siguiente persona que tenga comentarios. O preguntas, si no hay comentarios. Hermana Marlene, brother. Antes que este capítulo 17, pese a que el apóstol Pablo en Tesalónica, según lo que dice aquí, apenas estuvo menos de un mes, porque solo 3 días de reposo, en ese tiempo se logró establecer, ¿no?, la iglesia, y vamos a ver cómo les habla a los judíos. En 1 Tesalonicenses 2:16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, porque él sufrió mucho, ¿no? Estuvo ahí y contrataron hombres ociosos como lo hacían en la antigüedad,
lo que hemos visto en Jueces, hombres que están sin hacer nada y los contratan para correrlo. Lo corrieron a Berea y se enteraron que estaba en Berea y también se fueron a correrlo allá. Entonces, en ese tiempo, también otra de las palabras que le dice a la iglesia de Tesalonicense, le dice, pues habiendo antes, esto le dice a la iglesia, no a los judíos como hace rato, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta fue la característica que ellos tuvieron en Tesalónica, gran oposición de parte de los judíos. Ellos como que no querían que sean salvos, que no se les predique, hasta el extremo de contratar a alguien, ¿no? Que aquí vemos que donde hay hombres valientes, inmediatamente tras ellos están el reino de las tinieblas, ¿no? Que es Satanás que mueve a los corazones que están dispuestos a servirle. Y esto se ve, y lo siguieron, y tuvo que huir a Atenas. En Berea ya ha sido bastante explicado hasta los versículos de Elena White que ha dicho Tate, pero en Atenas tienen, aquí dice en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Yo ahí quería un poquito mencionar, por ejemplo, los epicúreos eran algo hedonista, era una doctrina que sostenía que al cuerpo había darle lo que necesite. Esa característica, y más contraria con la de los estoicos, que los estoicos decían que se debía ejercer el dominio total del cuerpo hasta lograr la ataraxia, la tranquilidad del alma, algo así como lo que se busca en el budismo, ¿no? Llegar al final del estado nirvana. Todas esas cosas, todas esas doctrinas de los filósofos, dice, la ciencia y la cultura, cuando no están alineados con Dios, son inferiores. Por eso Pablo les dice en estos versículos de una maravilla, ¿verdad? Que agarró su propia doctrina para derribársela cuando les habla de, por ejemplo, les dice aquí, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres que se arrepientan, como diciéndole, se las va a pasar por alto esta ignorancia, pero arrepientan. No es de un accidente que han surgido, ¿no? Con todas las doctrinas que habían para ese tiempo, porque recordemos que era la cuna de lo que hemos estudiado, como dijo Ruth, Platón, Sócrates, y lo que más no les gustó a los que estaban en el Areópago, en este Coliseo, fue escuchar de la resurrección, porque ahí dice que muchos se burlaron. No les gustó eso, porque bastante de estas doctrinas, ellos creen nunca, no la resurrección del cuerpo, sino la del espíritu. Y muchas son que están de acuerdo con la reencarnación, y eso es espíritu, ¿no? Así que estas cosas yo las admiré mucho, estos versículos. Les habla el Dios que hizo el mundo así y todo lo que hay en el cielo, el que no habita en templos hechos por manos. Ellos tenían como 3.000 dioses y sus templos. Entonces ahí no está Dios, ¿ya? Como sabemos nosotros, ¿no? La tierra es el estrado de sus pies. Y de una misma sangre, o sea, de Adán y de Eva, ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea que no hay que vinieron del mono y que fueron evolucionando, ¿no? Entonces, él puso límites, dice aquí, para que busquen a Dios. Y otra cosa que dice, porque en él vivimos y nos movemos. Y no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra. Nada de eso. Si creemos en un ídolo es un objeto inferior incluso al que lo adora, porque como, no sé cuál dijo ahorita, lo lleva a una mesa, lo saca afuera, lo pone, es mucho más inferior, ¿no?
es admirable lo que el apóstol Pablo aquí les derribó, y aparentemente aquí dice que no creyeron, algunos creyeron, dice, pero fijémonos que Dionisio, entre los cuales estaba Dionisio, Areópagita era quizás el administrador del Areópago, de ese coliseo que era lo más, ¿qué se puede decir? Donde iban los más importantes, ¿no? Por eso ellos tenían curiosidad, los griegos, los atenienses eran curiosos, querían algo, una novedad, algo como hoy se espera, digamos, la nueva era, que hay cosas nuevas, tienen que haber. Y ellos esperaban eso, y cuando allá hablaron de la resurrección ya no les pareció novedad porque ellos estaban en otra. Entonces aquí creyó Dámaris y creyó este hombre, ¿ya? Una mujer llamada Dámaris y otros entre ellos, pero parece que fueron personas clave. Y hemos visto eso, que Dios prepara el corazón, así como preparó en el anterior que vimos, en Filipos, a Lidia. Entonces son personas, digamos, que Dios me abre el corazón, ¿no? Y vemos que ahí fue ese y algunos otros. Eso, la verdad es una maravilla cuando él habló, Pablo en Atenas. Les derribó muchas cosas, quizás después lo pudieron ellos pensar, ¿no? Porque en esto no se ve que fueron muchos los que lucharon, más fueron los que rechazaron. Y dijeron, bueno, en otra, quizás después vamos a tomar atención. Pero en esta ocasión, más fueron los que se burlaron. Eso es lo visible de... ¿Okay? Entonces, Adelante, Kate. Adelante. No sé, alguien más que tenga algún comentario. Profe Edmundo, hermana Julia, Mayerly. Con preguntas al sorteo. Creo que han sido muy explícitos los que han intervenido. Yo, algunas cosillas que no tienen mucha redundancia, especialmente donde habían más los que tenían la etiqueta de ser hijos de Dios, eran los que le hacían problema a Pablo. Sin embargo, la gente más culta, aunque idólatra, pero no le hicieron problema, solamente se rieron de Pablo, ¿no? Que en Atenas. Entonces, y otra cosa que yo estaba comentando aquí con mi esposa, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo solamente le daba fortaleza y los guiaba, que era lo que iban a hacer los apóstoles, o en este caso vamos a hablar de Pablo. Pero en ningún momento el Espíritu Santo le dio poder para defenderse del enemigo o de los enemigos, solamente le daba la fortaleza y el espíritu y la fe para seguir adelante, ¿no? Y lo mismo hizo Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca utilizó su divinidad para poderse defender de las acusaciones y de todo aquello que le injuriaban injustamente. Él sufrió solamente por darnos a nosotros la vida eterna. Y hoy en día, por ejemplo, ¿no? Las películas de superhombres que salen, el poder que reciben es para vengarse del enemigo inmediatamente, ¿no? Con un soplido, con una amenaza, ya los destrozan. Pero estos hombres que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés nunca utilizaron el Espíritu para defenderse ellos, ¿no? Sino más bien para dar la fortaleza de que puedan crecer más espiritualmente. Solamente mi pequeño aporte. Hablen los que tengan que hablar, porque si no vamos a hacer la oración.
Mayerly. Ese punto no lo había analizado yo. Que cuando vemos en la película, no, o sea, utilizan el poder para vengarse y destruir. Y en esto no los dejó, Jesucristo no los dejó que en Samaria hagan descender fuego del cielo como quería Juan, ¿no? No lo dejó ni cuando él estaba, y nunca utilizaron ese poder para destruir al otro, porque creo que es por la razón de que Dios no desecha a nadie, ¿no? Y todos tenemos oportunidad hasta lo último. Tenemos oportunidad, entonces por eso no utiliza el poder, y Cristo nunca lo utilizó para vengarse. Además sabemos que la venganza es de Dios, ¿no? es de Dios, sí. Él es el que va a pagar porque Él es justo para hacerlo. Quizás nosotros vamos a exceder casi siempre si de nosotros dependieran, ¿no? Bueno, creo que no va a comentar nadie más. No se animó a Mayeli, Albert. Hermano Arturo igual no ha comentado. Adasa no debe estar. Quedó claro lo que comentaron los hermanos. Ya pues, vamos a hacer la oración entonces. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Padre, porque esta noche hemos podido entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo lo que estamos aprendiendo, Señor, nos lo haga recuerdo durante todo el día para que nosotros lo pongamos en práctica, Padre. Ayúdanos a predicar tu palabra, a ser valiente, a dejar la vergüenza, a estudiar más también, Señor. Gracias, Padre, porque tú permites que nosotros cada día estemos estudiando tu palabra, y el Espíritu Santo, igual, Padre, nos enseña mediante el estudio. Te agradecemos, Padre, por la vida, por la salud, y también te pedimos por cada uno de nosotros y por los familiares que están lejos de nosotros y en nuestras casas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te hacemos estos pedidos. Amén. Amén. Kate, ¿cómo está Marce? ¿Está mejor o está peor?